¿Qué fuerza mueve a los dioses a actuar como humanos? ¿Por qué las decisiones de un solo dios pueden desencadenar guerras, amores imposibles o el destino de una civilización entera? Imagina un mundo donde el poder absoluto no garantiza la perfección, sino que multiplica las consecuencias de cada error, cada pasión descontrolada, cada traición. Así comienza nuestra inmersión en la religión de la antigua Grecia, donde lo divino y lo humano se entrelazan en una danza peligrosa y fascinante. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Los dioses griegos no son entidades distantes y frías. Son seres de carne y hueso, con pasiones tan intensas como las nuestras. Aman, celan, se enfurecen y cometen errores que alteran el curso de la historia. Esta humanidad divina es a la vez su mayor fuerza y su mayor debilidad. Y es a través de sus actos que el mundo cambia irrevocablemente. ¿Cómo puede un dios dominar el mundo y a la vez ser víctima de sus propias emociones? Imagina la tensión cuando Zeus, con el poder de la tormenta en sus manos, lucha por mantener el orden mientras su esposa Hera, celosa y vengativa, trama contra él y sus amantes. Cada rayo lanzado al cielo es una decisión que puede desatar el caos o la salvación. ¿Qué pasa cuando incluso el rey de los dioses está atrapado en conflictos humanos? El destino de todos pende de un hilo. En el centro del panteón, Zeus domina los cielos, pero no es un titán invulnerable. Su poder se enfrenta constantemente a la intriga, el amor y la traición. A su lado, Atenea, diosa de la sabiduría, ofrece consejos solo a los merecedores, un poder tan selectivo como peligroso. ¿Quién decidirá qué es justo en un mundo gobernado por fuerzas tan impredecibles? Cada dios representa un aspecto del universo, pero también un espejo de la condición humana. Poseidón gobierna los mares impredecibles, pero su temperamento puede provocar tormentas devastadoras. Afrodita controla el amor, pero también la pasión que puede destruir vidas. En su humanidad, estos dioses nos enseñan que la divinidad no está exenta de debilidad. Es en esa fragilidad donde reside su tragedia. Considera cómo la vida cotidiana de los antiguos griegos estaba profundamente imbuida de esta tensión divina. El nacimiento de un niño, la cosecha de los campos, la salida a la guerra, cada evento estaba marcado por la voluntad de los dioses. Un acto de fe podía cambiar el curso de una batalla o decidir el destino de una familia. ¿Cómo soportar la incertidumbre de vivir bajo la mirada constante de entidades tan volubles? Los mitos no solo explicaban el mundo, eran advertencias vivas sobre las consecuencias de cada elección, tanto de dioses como de mortales. La interacción entre lo divino y lo humano formaba una narrativa de decisiones irrevocables y destinos trágicos. Cada historia era una lección sobre el poder, el miedo y la responsabilidad. ¿Somos acaso tan diferentes de aquellos que adoraron a estos seres imperfectos? Este es el corazón de la religión griega. Un universo donde ni siquiera los dioses están a salvo de sus propias pasiones y debilidades. Las decisiones tomadas en el Olimpo resuenan en la tierra con consecuencias irreversibles. Este es el drama eterno de la antigua Grecia, donde la humanidad se refleja en la divinidad y la tragedia acecha en cada esquina. Ahora, prepárate para adentrarte en este mundo vibrante, lleno de conflictos, dilemas y emociones que moldearon la historia y la cultura durante milenios. A través de estas conferencias,
Descubrirás cómo una religión antigua no solo dio forma a la vida diaria de sus seguidores, sino también a la literatura, el arte y nuestra comprensión moderna del heroísmo y el destino. ¿Estás listo para seguir los pasos de Zeus, Atenea, Hera y los demás, para comprender el precio de sus decisiones y el eco eterno de sus acciones? Entonces acompáñanos en esta travesía y suscríbete a Conferencias Históricas para no perderte ni un solo capítulo de esta apasionante historia. El viaje está a punto de comenzar. ¿Quién puede desentrañar los hilos invisibles que tejen las decisiones de los dioses? ¿Qué precio pagaron por sus actos y cómo sus temores y pasiones marcaron destinos humanos? ¿Qué sucede cuando el poder y la ambición chocan con la fragilidad del alma? El relato de Zeus, Afrodita y Ares no es solo una historia antigua, sino un espejo de nuestras propias luchas. El caos que devoró el mundo antes de la creación oculta secretos tan profundos como el miedo que los dioses sienten frente a sus propias elecciones. Afrodita, la diosa del amor, no era solo la inspiración de grandes gestas ni la llama ardiente de la pasión. Su presencia desataba tormentas de celos que podían deshacer matrimonios y vidas enteras. Su poder era tan seductor como peligroso, capaz de provocar desde el éxtasis más sublime hasta la destrucción más devastadora. Pero ¿qué ocurre cuando la devoción se vuelve obsesión? La historia de herir y ser herido se vuelve inevitable, y en su sombra, la tragedia comienza a gestarse. Incluso Hades, el temible señor del inframundo, revela en su amor por Perséfone una humanidad oculta. No es solo un soberano frío y distante. Su vínculo con la diosa secuestrada abre grietas en su oscuro reino y nos muestra que hasta el más sombrío puede sucumbir a la fuerza imparable del afecto. ¿Qué secretos oculta este amor prohibido? ¿Y cómo cambia el destino de la tierra cuando la naturaleza misma se rinde a la desesperación? La tierra se congela en un invierno sin fin, mientras el drama divino se despliega. Los dioses no solo gobernaban los cielos, los mares y los campos. Moldeaban el tejido moral y ético de la humanidad. Cada relámpago, cada cosecha, cada victoria o derrota en batalla respondía a su voluntad. Sin embargo, sus historias eran más que relatos, eran lecciones vivientes. A través de mitos que entrelazaban a dioses y mortales, los antiguos griegos descifraban el universo y el alma humana. El conocimiento y el progreso, personificados en Prometeo, confrontaban la ira de Zeus, revelando que ninguna rebelión queda sin castigo. ¿Cómo es posible temer y amar a quienes habitan en lo divino? Un marinero que ora a Poseidón por aguas calmas también maldice al dios cuando la tormenta arruina su barco. Un campesino que ofrece dones a Deméter sufre en silencio la sequía que arrasa sus campos. Esta compleja relación con lo sagrado es casi humana, llena de contradicciones, de esperanza y resentimiento. La devoción no era ciega, era un diálogo tenso y peligroso entre lo mortal y lo inmortal. La religión impregnaba cada instante de la vida cotidiana. Desde el primer sorbo de vino hasta el primer trozo de pan, todo gesto podía ser una ofrenda a los dioses. Los templos se erigían como puentes entre dos mundos, y las oraciones y sacrificios eran armas para ganarse el favor divino. Pero ¿qué pasa cuando este favor se niega? Cada acción humana estaba envuelta en el temor de la ira celestial, y detrás de cada elección latía el riesgo de un destino fatal. En el origen, antes de que existiesen dioses o mortales, solo reinaba el caos. De esta nada primordial emergió Gea, la madre tierra, que dio vida a Urano, el padre cielo. Juntos engendraron a los titanes, seres colosales que encarnaban las fuerzas primordiales. Entre ellos destacaban Océano, Tetis, Hiperión y Febe, guardianes de ríos, fuentes, luz y profecía.
Pero el poder absoluto siempre tiene un precio. Y el joven Cronos, impulsado por la ambición y la manipulación materna, iba a desafiar ese equilibrio. Cronos, el más joven de los titanes, cometió el acto que cambió para siempre el orden del cosmos. Derrocó a su padre Urano. El primer golpe de la historia que rompió el ciclo del poder a través de la traición y el miedo. Con esta violenta decisión, Cronos ascendió al trono, sosteniendo un reino construido sobre la desconfianza y el terror. Pero ningún reinado es eterno, y las sombras de su destino ya se extendían sobre él y su descendencia. Zeus, su hijo, nació en medio de esta tormenta de traiciones y poder. Su camino hacia la supremacía no sería fácil ni sin sacrificios. Para consolidar su autoridad, los cíclopes forjaron para él el arma más temible, el rayo. Símbolo supremo de fuerza divina, cada descarga era una sentencia, un juicio irrevocable. Pero ¿quién controla realmente a un dios del trueno? La lucha por el dominio del Olimpo sería una batalla épica, donde cada decisión podría sellar la eternidad. En este universo donde lo divino y lo humano se entrelazan, los mitos nos invitan a mirar más allá del poder y la gloria. Nos muestran que incluso los dioses son prisioneros de sus pasiones, temores y errores. ¿Podemos aprender de ellos? ¿O estamos condenados a repetir sus tragedias? La historia de los dioses griegos no es solo un relato antiguo. Es la crónica de elecciones irrevocables que definieron el rumbo del mundo. Si quieres seguir explorando cómo el destino se forja en las decisiones más oscuras y reveladoras del pasado, te invitamos a suscribirte a Conferencias Históricas. Las lecciones de los dioses y héroes están más cerca de lo que imaginas. No te pierdas el próximo capítulo de esta inmersión en el poder, el miedo y la eternidad. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de un dios? ¿Qué precio paga la humanidad cuando una deidad rompe todas las barreras? Zeus, el rey de los dioses, no solo gobernaba con autoridad absoluta, su destino cambió para siempre cuando recibió un don tan poderoso que lo volvió invencible. Pero su fuerza no solo residía en el trono o la guerra, había algo imparable en sus pasiones, una llama que consumiría todo a su alrededor y dejaría huellas imborrables. ¿Qué consecuencias traerían sus deseos? ¿Quién puede resistirse a la belleza cuando se manifiesta en una forma tan pura y deslumbrante? Ganimedes, un joven cuya hermosura desafiaba los límites mortales, atrapó la atención de Zeus. En forma de un majestuoso águila, descendió desde el Olimpo para arrebatarlo con sus garras poderosas. Ganimedes se convirtió en el copero divino, sirviendo néctar a los dioses, pero ¿acaso esta ofrenda pudo apaciguar el enojo de su padre? Incluso en el Olimpo, los susurros de escándalo no cesaron. Imagina la calma de una playa donde Europa, hija del rey fenicio, caminaba desprevenida. Un toro blanco, con cuernos dorados, apareció de repente. Era Zeus, disfrazado de animal para acercarse con astucia a la joven. Cuando Europa se posó sobre su lomo, él la llevó a través de las aguas hasta la isla de Creta. Allí reveló su verdadera naturaleza divina, y de su unión nacieron tres figuras legendarias: Minos, Radamantis y Sarpedón. Pero, ¿qué destino sellaría esta audaz captura? El destino puede ser cruel e implacable. Danae, hija del rey Acrisio de Argos, fue encerrada en una torre de bronce para evitar que una profecía se cumpliera. Su nieto sería la causa de su muerte. Pero ni la prisión más sólida puede detener a Zeus. Transformado en una lluvia dorada, penetró en la fortaleza, y así Danae concibió a Perseo, el héroe que enfrentaría a la gorgona Medusa y liberaría a Andrómeda. ¿Era esta una victoria o el preludio de un caos inevitable? Y luego está Heracles, quizás el hijo más famoso de Zeus, con una mortal Alcmena. Para acercarse a ella,
Zeus adoptó la forma de su esposo, Anfitrión, y de esa unión nació un héroe destinado a cambiar la historia. Pero la sombra de la traición y la ira ya se cernía. Hera, la esposa de Zeus, odiaba a Heracles desde su nacimiento. Su furia daría forma a pruebas imposibles, desafíos que marcarían para siempre el destino de este semidios. ¿Puede el amor sobrevivir bajo la carga de la traición y el rencor? No podemos hablar de Zeus sin nombrar a Hera, su esposa y reina de los dioses, una figura tan compleja como el propio Olimpo. Hera no es solo una diosa del matrimonio y la familia, es el símbolo de la pasión, la fuerza y la justicia, aunque muchas veces expresada de forma implacable. Su historia es la de una mujer que lucha por mantener lo sagrado en medio de las tormentas provocadas por su esposo. ¿Podrá su amor resistir la tormenta interminable de celos y engaños? Hera fue conquistada por la astucia de Zeus, quien se transformó en un cuclillo helado buscando refugio. Ella, conmovida por su fragilidad, lo protegió contra el frío, y en ese instante, Zeus reveló su verdadera identidad y le pidió matrimonio. Así comenzó un vínculo tan intenso como tormentoso, donde el amor y la traición se entrelazan en una danza eterna. Sin embargo, la fidelidad rara vez fue parte de esta unión. Cada infidelidad de Zeus inflamaba la ira de Hera y desgarraba su orgullo. ¿Cómo puede un matrimonio sobrevivir a semejante desgaste? La furia de Hera no se limitaba a Zeus. Sus celos eran un arma dirigida también contra aquellos que se cruzaban en el camino del dios. Amantes, hijos y descendientes. Su venganza era implacable, una batalla constante que agitaba el Olimpo y el mundo mortal por igual. La tensión entre la pareja divina se convirtió en una fuerza destructiva, donde cada elección, cada deseo, desataba consecuencias irreversibles. ¿Quién realmente controla el destino cuando los dioses luchan entre sí? Estas historias no son solo relatos antiguos. Son testimonios de decisiones que cambiaron el curso de la historia, de pasiones que arrastraron a dioses inmortales a un destino sin retorno. Zeus, con su poder y deseo, y Hera con su amor y venganza, encarnan la eterna lucha entre la creación y la destrucción. En cada mito late la pregunta que aún nos persigue: ¿puede el poder divino justificar las consecuencias humanas? Si estas leyendas te han cautivado y quieres descubrir más sobre las fuerzas que moldearon nuestro mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje fascinante a través del tiempo y la eternidad. ¿Hasta dónde puede llegar la furia de una diosa cuando la traición acecha en su propio hogar? ¿Cómo una simple enemistad entre dioses puede moldear destinos y cambiar la historia para siempre? Hera, esposa y protectora del matrimonio, no solo era una diosa llena de celos, su ira tenía la fuerza de provocar caos y destrucción irreversibles. Su venganza no conocía límites, alcanzando a todos aquellos que amenazaban su unión con Zeus sin importar la inocencia de sus víctimas. ¿Qué precio tendrían que pagar los mortales y dioses por cruzarse en su camino? La tormenta de celos de Hera no solo golpeó a los amantes de Zeus, sino también a sus propios hijos. La titánide Leto fue una de las más trágicas víctimas. Embarazada del poderoso Zeus, fue maldecida a no encontrar tierra para dar a luz. Durante un largo y doloroso peregrinaje, Leto encontró un refugio en la isla móvil de Delos, que escapaba a la maldición de Hera porque no estaba fijada a la tierra. Allí nacieron los gemelos Apolo y Artemisa, futuros dioses de incuestionable poder. Esta historia revela el alcance implacable de la venganza de Hera, pero también la resiliencia que puede emerger incluso en las peores tormentas. Pero la ira de Hera no se detuvo ante ningún obstáculo. Cuando Zeus se enamoró de la mortal Io, transformándola en una vaca para ocultar su amor, Hera descubrió la verdad. Con una crueldad implacable, exigió que Zeus entregara a Io
y designó a Argos, el gigante de 100 ojos, para vigilarla sin descanso. Sin embargo, la astucia de Zeus y su mensajero Hermes consiguieron liberar a Ío, asesinando a Argos. Hera, en su furia, envió una mosca que torturó a Ío hasta que llegó a Egipto, donde finalmente recuperó su forma humana. Cada uno de estos pasos dejó heridas profundas y consecuencias inevitables. ¿Y qué decir de Heracles, el hijo de Zeus con la mortal Alcmena? Antes de su nacimiento, Hera desató una cadena de obstáculos casi insuperables. Ordenó a la diosa de los partos, Élide, que retrasara el alumbramiento, y luego mandó enviar 2 serpientes para asesinarlo en su cuna. Pero la fuerza sobrenatural de Heracles desafió la muerte desde su primer aliento, estrangulando a las serpientes. Lo que siguió fue un tormento constante. Hera sembró locura en su mente, orquestando eventos que culminaron en la tragedia de su familia y los famosos 12 trabajos para redimirse. Su vida fue un campo de batalla entre el odio divino y la voluntad indomable. Este duelo eterno entre Hera y Heracles no solo habla de odio y rivalidad, es la historia de decisiones irreversibles que moldearon el destino de los mortales y dioses. A pesar de la rabia incansable de Hera, el héroe terminó alcanzando la divinidad y reconciliándose con su enemiga. ¿Podría existir redención después de tanta destrucción? ¿O solo la eternidad es testigo de semejante tormenta? Después de sumergirnos en las complejas relaciones de Hera con Zeus y sus descendientes, descendamos del Olimpo a las turbulentas aguas del mar, dominadas por su hermano Poseidón. Él no es solo un dios, es la encarnación misma de la furia marina. ¿Cómo puede un solo tridente controlar tormentas que destruyen flotas enteras? El palacio de Poseidón, sumergido en las profundidades, reluce con perlas, corales y oro, reflejo de su poder absoluto bajo las olas. Su carácter es tan impredecible como el océano. En momentos puede otorgar calma a los navegantes, en otros desatar huracanes implacables. Poseidón no solo gobierna los mares, sino también los terremotos y los caballos, criaturas que, según la leyenda, brotaron de su propio tridente. Su risa puede resonar triunfante sobre las olas, pero con un solo golpe de su arma, el mundo cambia y el caos se desata. Pero el poder no solo reside en la brutalidad. También hay inteligencia en la creación. Atenea, la diosa nacida no del vientre sino del pensamiento, representa esa fuerza. Su madre, Metis, encarnación de la sabiduría, estaba embarazada de un hijo que superaría a Zeus. Temeroso de perder su reinado, Zeus tomó una decisión irreversible. Engulló a Metis para evitar la amenaza. Sin embargo, Metis no desapareció. Dentro de Zeus, su ingenio siguió vivo, moldeando a Atenea, la diosa de la estrategia y la razón. La creación de Atenea fue un momento de agonía y renacimiento. Zeus sintió un dolor insoportable, como si el Olimpo mismo estuviera a punto de estallar. Llamó a Hefesto, quien sin dudar golpeó su cráneo con un martillo. De aquella fractura emergió Atenea, completamente armada y majestuosamente sabia, revelando que incluso en las decisiones más desesperadas y violentas puede nacer un poder supremo. ¿Qué fuerza interior debe poseer un dios para soportar semejante destino? Esta saga de dioses inmortales es una cadena inquebrantable de elecciones fatales y consecuencias eternas. Cada acto, cada rencor, cada gesto de amor y odio moldeó el mundo que conocemos. La tragedia de Hera, el heroísmo de Heracles, la furia de Poseidón y la sabiduría de Atenea nos enseñan que en el Olimpo, como en la vida, nada es casual ni reversible. Si te ha fascinado esta historia de poder, pasión y destino, no olvides seguir nuestras conferencias históricas para descubrir más relatos que atraviesan el tiempo y resuenan en el alma humana. ¿Puede la sabiduría realmente imponerse en un mundo dominado por la fuerza bruta?
¿Cómo una diosa puede cambiar el destino de héroes y naciones con simples decisiones? ¿Qué precio paga quien decide desafiar el caos de la guerra con inteligencia y estrategia? Desde el primer instante en que Atenea emergió, vestida con armadura completa, lanza en mano y un grito de batalla que helaba la sangre, su presencia impuso un nuevo orden. Su nacimiento fue tan repentino como un amanecer cegador. No apareció para luchar sin razón, sino para mostrar que la fuerza sin sabiduría es una condena segura. Atenea no se entregaba al frenesí de la batalla, sino que se erigía como estratega, mentor y protectora de quienes buscaban su consejo. Su influencia en los destinos de grandes héroes la convirtió en una de las deidades más veneradas y temidas. Uno de esos héroes fue Ulises, a quien Atenea llamó el más astuto entre los mortales. Durante sus errantes viajes por los mares, ella le tendió la mano, guiándolo, protegiéndolo del furor despiadado de Poseidón. Sin su intervención, Ulises nunca habría sobrevivido al encuentro con Escila y Caribdis. Sus planes ingeniosos fueron la llave que abrió las puertas de Troya y aseguró su regreso a Ítaca. Pero Atenea no entregaba su ayuda sin condiciones. Respetaba solo a quienes demostraban inteligencia y determinación. Cuando Perseo se embarcó en la misión de matar a Medusa, fue Atenea quien le entregó un escudo pulido como espejo, advirtiéndole que mirara solo su reflejo, nunca directamente a la monstruosa criatura. Este consejo salvó su vida y le permitió decapitar a Medusa. La cabeza de la gorgona se convirtió en un símbolo sagrado en el escudo de Atenea, la égida, emblema de invencibilidad y sabiduría. Atenea no era simplemente una diosa guerrera, sino la encarnación misma de la creación y la prosperidad. El olivo que regaló a los atenienses se transformó en símbolo de paz, fertilidad y vigor. Este árbol recordaba que la verdadera sabiduría no destruye, sino que construye y nutre. A su lado siempre volaba una lechuza, ave que ve en la oscuridad, símbolo de perspicacia y capacidad para descubrir lo oculto para los demás. Incluso en las monedas de la antigua Grecia, la lechuza de Atenea representaba riqueza y protección, un recordatorio constante de que la inteligencia es la mayor de las fortalezas. Atenea encarnaba el ideal del líder, racional, justo y fuerte. No buscaba la gloria a través del derramamiento inútil de sangre, pero su sola presencia en el campo de batalla infundía terror en los enemigos. Su majestuosidad no era intimidante, ni su voz necesitaba alzar el tono para imponer respeto. En su historia no hay crueldad sin propósito, solo lecciones duras para dioses y mortales por igual. Ella demostró que la fuerza verdadera no reside solo en las armas, sino en la mente, y que la sabiduría puede conquistar más que cualquier ejército. Tras habernos enfrentado a la implacable sabiduría y poder de Atenea, nos sumergimos en un mundo donde reinan la pasión desbordada, la guerra sin piedad y el caos absoluto. Un universo dominado por Ares y Afrodita, dos figuras cuyas decisiones y emociones desencadenan un torbellino de conflictos y secretos. El dios de la guerra, Ares, es la manifestación pura de la furia, la brutalidad y la sed insaciable de destrucción. Su cuerpo imponente y musculoso se vuelve un símbolo de fuerza desatada. Su cabello arde como llamas que consumen todo a su paso, y su mirada, ardiente y amenazante, no deja lugar a dudas sobre su naturaleza. Cubierto con armaduras de bronce que reflejan la luz del ocaso, empuña una lanza con la convicción y orgullo de quien solo conoce el estrépito de la batalla. En el extremo opuesto está Afrodita, diosa de una belleza sobrenatural, capaz de conquistar no solo corazones mortales, sino también a los mismos dioses. Su piel resplandece, sus cabellos fluyen como rayos de sol, y en sus ojos se refleja la profundidad infinita del amor y la pasión. Su presencia calma incluso al guerrero más furioso,
irradiando armonía y deseo. Pero, ¿cómo pueden dos fuerzas tan opuestas estar tan intrínsecamente unidas? Su unión es como el choque de dos elementos primordiales que da lugar a algo único y peligroso. Su romance permaneció secreto hasta que Hefesto, esposo de Afrodita, decidió usar su astucia para desenmascarar la verdad. Hefesto, dios del arte de la forja, maestro incomparable de su oficio, tejió una trampa que desataría consecuencias inesperadas para todos los implicados. Este relato nos muestra cómo las decisiones, impulsadas por la pasión o la estrategia, desencadenan una cadena de eventos irreversibles. En este mundo donde cada elección tiene un costo, la historia no es solo la suma de batallas y amores, sino la crónica implacable de la humanidad enfrentando su miedo y su destino. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde detrás de cada decisión divina? Si quieres profundizar en estas historias donde el poder y la sabiduría se enfrentan en un duelo eterno, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través de los misterios y lecciones del pasado. ¿Puede la debilidad física eclipsar la fuerza de la mente? ¿Hasta dónde puede llegar la venganza cuando la traición toca el corazón? Hefesto, cojo y rechazado, poseía un intelecto afilado y manos capaces de forjar maravillas, pero su espíritu ardía con un fuego inquebrantable. Cuando sospechó la infidelidad de Afrodita, no dudó. Su respuesta sería una creación sin igual, un arma invisible tejida con el metal más sutil y resistente jamás concebido. Su ingenio desencadenaría una trampa que cambiaría el destino de los dioses. En la quietud de las estancias de Afrodita, donde la pasión se ocultaba a los ojos de los olímpicos, Hefesto extendió su red imperceptible. Era ligera, indestructible, invisible para cualquiera, excepto para él, el maestro herrero. Con cada hilo tejía no solo metal, sino la condena de un amor prohibido. Cuando Ares y Afrodita se encontraron de nuevo, la trampa se cerró sin piedad, dejando a la pareja aprisionada, inmóviles, expuestos ante los ojos de un Olimpo que nunca esperó tal espectáculo. El llamado de Hefesto convocó a los demás dioses, sedientos de escándalo y justicia, pero en lugar de reproches, lo que resonó fue una carcajada colectiva. Ni siquiera Zeus pudo contener una sonrisa al ver al poderoso Ares y a la diosa de la belleza atrapados en una red que parecía burlarse de su estatus. El orgullo herido de Ares y la vanidad de Afrodita quedaron al descubierto, recordándonos que incluso los dioses son vulnerables a la ironía del destino. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos herederos de esta turbulenta unión? Los hijos de Ares, Fobos y Deimos, encarnaban las fuerzas invisibles que desgarran el alma en la batalla. Fobos, la personificación del miedo, con su figura alta y pálida como la niebla, ojos ardientes como carbones encendidos, imponía un terror paralizante. Su presencia en el campo de batalla no solo amenazaba, sino que sembraba la duda y el pánico que desarmaban a los guerreros desde dentro. Deimos, en contraste, era el caos hecho carne, una sombra masiva con una sonrisa cruel que deformaba su rostro. Sus movimientos eran abruptos y amenazadores, una tormenta de locura que consumía la razón de los enemigos. Junto a su hermano y padre, este dúo simbolizaba la cruda realidad de la guerra, una lucha que no solo se libra con espadas, sino en lo más profundo de la mente humana y divina. Ares encarnaba la destrucción en su forma más pura. Su ira desmedida y su insaciable sed de combate lo convertían en un dios temido. Pero Afrodita, opuesta y complementaria, representaba la belleza y la armonía, capaces de calmar incluso la tormenta más feroz. Su relación era un equilibrio precario, un recordatorio de que el amor y la guerra son dos caras de la misma moneda, fuerzas antitéticas que juntas moldean el destino del mundo. La historia de Ares y Afrodita es una de las más intensas y contradictorias del Olimpo, donde incluso los dioses sucumben a sus pasiones y errores. Su drama revela que detrás del poder divino
se esconden emociones humanas: deseo, celos, arrepentimiento. Son el eco de un universo donde la belleza puede surgir del caos y la fuerza nace de la fragilidad. Pero el legado de Hefesto va más allá de esta historia de amor y traición. Él fue el artífice de Pandora, la primera mujer cuyo famoso vaso desató calamidades sobre la humanidad. Fue también quien forjó las cadenas que aprisionaron a Prometeo, castigado por Zeus a un tormento eterno. La ironía de su destino radica en que, siendo él mismo rechazado y herido, fue obligado a fabricar herramientas de sufrimiento y castigo. Hefesto simboliza la transformación del dolor en poder. Su cojera y humillación no fueron obstáculos, sino el combustible que impulsó su genio creador. Cada una de sus obras no era solo un objeto, sino un emblema de fuerza, esperanza y equilibrio. Sus armaduras protegían héroes, sus inventos inspiraban, y su fragua era el crisol donde se forjaba la propia mitología. Él enseñó que el fuego puede ser tanto destructor como creador, una doble cara que refleja la complejidad de la existencia misma. En cada chispa que brota de su yunque, arde la historia de un dios que superó sus debilidades para dejar una marca indeleble en el mundo. El eco de sus creaciones resuena en cada relato, en cada leyenda que nos recuerda el poder de la voluntad frente a la adversidad. Si quieres seguir explorando estos relatos que desentrañan las pasiones y tragedias de los dioses, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí cada historia es una ventana a decisiones fatales y destinos irrevocables. No te pierdas lo que viene, porque la mitología no es solo pasado. Es el espejo en que se refleja nuestra propia lucha por el poder, el amor y la supervivencia. ¿Qué sucede cuando la luz se enfrenta a la oscuridad? ¿Cómo deciden los dioses olímpicos balancear sus poderes? ¿Qué precio pagamos por nuestras elecciones, incluso cuando parecen irrevocables? Hoy exploramos el destino entrelazado de dos figuras divinas, Apolo y Artemisa, los gemelos cuyo legado cambió para siempre la historia de la mitología griega. Apolo, el dios del sol y la verdad, encarna la claridad absoluta. Su imagen es la de un joven alto con cabellos dorados que brillan como los primeros rayos de la mañana y ojos que reflejan sabiduría pura. Vestido con una toga dorada y portando su lira o su arco, él no solo ilumina el mundo, sino que también impone justicia implacable, porque la verdad que revela puede ser más letal que cualquier espada. Su vínculo con la profecía es legendario. En el monte Parnaso, en Delfos, se erige un templo que es el corazón espiritual de Grecia, un lugar donde la humanidad buscaba respuestas. Pero ese santuario no siempre fue puro. Antes, un monstruo aterrador, el dragón Pitón, custodiaba el manantial sagrado, un símbolo del caos indomable de la naturaleza. La batalla entre Apolo y Pitón fue una confrontación decisiva. El dios, con su arco y flechas, derrotó al terrible guardián, transformando el lugar en un santuario de visión divina. Al mismo tiempo, la sacerdotisa Pitia inhalaba el humo de los laureles, entregando profecías envueltas en misterio que confundían, pero nunca dejaban de tener un significado profundo. La conexión entre Apolo y los secretos del futuro resalta la delgada línea entre claridad y confusión, entre certeza y temor. La música de Apolo es otro campo de poder. Su lira, regalo de Hermes, posee una melodía capaz de silenciar incluso a los dioses. Pero cuando el sátiro Marsias desafió su supremacía musical, la competencia se convirtió en una prueba de humillación y castigo. Apolo propuso que ambos tocaran sus instrumentos al revés, una tarea imposible para Marsias, que terminó siendo brutalmente castigado por su arrogancia. En contraste, Artemisa, su hermana gemela,
Es la encarnación de la naturaleza salvaje y la libertad absoluta. Su cabello fluye como la luz de la luna y sus ojos brillan con el frío resplandor de las estrellas. Vestida con una túnica ligera y equipada con un arco plateado y flechas, ella camina acompañada por bestias salvajes que la veneran como su protectora. El castigo que Artemisa infligió a Níobe es una manifestación brutal del orgullo humano enfrentado a la ira de los dioses. Níobe, reina arrogante que se atrevió a insultar a Leto, la madre de los gemelos, fue castigada implacablemente. Apolo destruyó a sus hijos y Artemisa a sus hijas, dejando solo una superviviente para mostrar la lección. La soberbia ante los dioses siempre conduce a la destrucción. La tragedia de Níobe no terminó allí. Su dolor fue tan profundo que se transformó en una roca de la que brotan lágrimas eternas. Este castigo perpetuo encarna la consecuencia irreversible de la arrogancia humana y la inexorable justicia divina. Artemisa juró mantenerse siempre virgen, rechazando las ataduras del matrimonio y viviendo libre junto a las ninfas en su reino de caza. Su independencia y su vínculo con la naturaleza la convirtieron en un símbolo para las jóvenes que anhelaban la fuerza y la libertad, un faro en un mundo donde el control y la sumisión eran la norma. La historia de Apolo y Artemisa es el eterno duelo entre la luz y la sombra, entre el arte y lo salvaje, entre la claridad y el misterio. Uno no existe sin el otro, y en su unión se revela la complejidad de la existencia misma. La música sin silencio no tiene vida, y la luz sin sombra pierde su profundidad. ¿Podemos aprender de sus historias? Reconocer que nuestras decisiones, aunque parezcan claras, pueden desatar consecuencias inesperadas. Mientras el sol de Apolo brilla y la luna de Artemisa guarda secretos oscuros, nosotros, mortales, quedamos atrapados en esa danza de opuestos, enfrentando el peso de nuestras propias elecciones. Si te ha fascinado este viaje a través del poder, la verdad y la libertad, te invitamos a seguir acompañándonos en Conferencias Históricas, donde cada historia es un espejo de nuestras propias decisiones y su legado inevitable. ¿Estás listo para descubrir qué más esconden los mitos? ¿Quién decide el curso de la vida cuando la naturaleza y el destino chocan? ¿Qué sucede cuando un dios toma una decisión irreversible que condena a una familia entera? La historia de Deméter y Perséfone no es solo un mito, es el relato de un equilibrio frágil que puede romperse para siempre. Aquí comienza el ciclo que sostiene el mundo y la tragedia que lo amenaza. Deméter, diosa de la fertilidad, encarnaba la tierra misma. Su cabello dorado como espiga madura bailaba con el viento y sus manos otorgaban abundancia a los campos y frutos que daban vida. Los hombres la veneraban con plegarias, conscientes de que sin ella la tierra no daría cosecha. Pero bajo su apariencia maternal se escondía una furia devastadora, un tormento listo para desatarse si su amada hija desaparecía. ¿Qué precio pagaría el mundo por la pérdida de esa unión sagrada? Perséfone, joven diosa de la primavera, era la promesa de renovación y esperanza. Su belleza eclipsaba las flores más radiantes y su risa despertaba la naturaleza dormida. Recogía narcisos, tulipanes y rosas, como si su presencia fuera un hechizo para la vida misma. Sin embargo, su encanto atraía no solo admiración, sino también el deseo oscuro de un poder que moraba en las sombras. ¿Podría la luz sobrevivir a la atracción del abismo? Desde el oscuro reino subterráneo, el mismo Hades observaba a Perséfone con una mezcla de soledad y obsesión. Hermano mayor de Zeus, su nombre inspiraba miedo, pero no era un dios cruel. Su reino, sombrío y aislado, lo hacía incomprendido, y sin embargo, su corazón se incendiaba por la joven diosa. Decidió tomarla para sí,
convirtiéndola en reina de su tenebroso dominio. ¿Sería ese amor una condena o una redención? El día en que Perséfone extendió su mano hacia un narciso extraordinario, la tierra se abrió con un estruendo que rompió la calma. Surgió una carroza tirada por caballos sombríos, y en ella Hades descendió para reclamarla. El mundo tembló ante ese acto irreversible. La muerte y la vida chocaban en un instante congelado por la eternidad. La decisión de Hades selló un destino que nadie podría cambiar. Hermes, dios mensajero y embaucador, era más que un simple intermediario. Su ingenio encontraba soluciones en los conflictos más complejos entre mortales y dioses. Fue él quien condujo las almas al inframundo y quien guió a Perseo en la lucha contra la temible Medusa con sus sandalias aladas. En esta historia, Hermes también jugaría un papel crucial para negociar entre la luz y la oscuridad. ¿Podrían sus palabras frenar la tormenta desatada? El mito de Dionisio emerge como el contraste perfecto entre el orden y el caos. Hijo de Zeus y Semele, mujer mortal, su nacimiento fue marcado por la tragedia. Hera, celosa, engañó a Semele para que pidiera ver a Zeus en su forma divina, lo que la consumió en llamas. Zeus salvó al niño cosiéndolo en su muslo, de donde nació por segunda vez. Dionisio, 2 veces nacido, representa la pasión y la vida desbordante, pero también la fragilidad ante el destino inexorable. Criado por ninfas en la montaña Nisa, Dionisio fue el dios que enseñó a los hombres a cultivar la vid y a convertir la uva en vino, un elixir que era mucho más que una bebida, era magia líquida. El vino podía liberar emociones, despertar pasiones ocultas y desatar tormentas interiores. Su presencia irradiaba vida y caos, un recordatorio de que incluso la creación más alegre puede desbordarse y arrasar con todo a su paso. En este tejido de dioses y hombres, decisiones fatales marcaron el destino del mundo. La historia de Deméter, Perséfone, Hades y Dionisio no es solo una leyenda, es una advertencia eterna. Cada acto tiene consecuencias irrevocables. La balanza entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, nunca se inclina sin un precio. ¿Estamos preparados para enfrentar las sombras que nosotros mismos despertamos? Si esta historia de poder, amor y tragedia te ha cautivado, acompáñanos en conferencias históricas para descubrir más relatos donde las decisiones cambian el curso de la humanidad. Suscríbete y sé testigo de cómo los mitos antiguos siguen resonando en el alma del mundo. ¿Qué ocurre cuando los límites entre la razón y la locura se desdibujan? ¿Cómo se enfrenta un hombre al poder incontrolable de los dioses y sus pasiones? Dionisio, el dios del vino y del éxtasis, extendió su influencia por el mundo, desatando una ola imparable de cultura y desenfreno. Su corte era un carnaval siniestro, sátiros con patas de cabra, ménades arrebatadas por un frenesí divino, bestias salvajes que lo seguían sin cuestionar. Pero ¿qué sucede cuando se desafían las reglas de su culto? Los dionisíacos, esas celebraciones conocidas también como bacanalias, en honor a Baco, otro nombre de Dionisio, se transformaban en orgías de baile, canto y teatro. El mismo teatro, esa forma artística que hoy es piedra angular de la cultura griega, nació como un tributo a este dios. Sin embargo, no todos aceptaban estas fiestas. El rey Penteo de Tebas, convencido de su inmoralidad, prohibió estos ritos sagrados. ¿Qué precio pagaría por desafiar la voluntad de un dios? Enfurecido, Dionisio sembró la locura en la mente de Penteo. Engañado por el dios, el rey se disfrazó para espiar los rituales de las Ménades, sin saber que esa curiosidad lo condenaría. Cuando intentó intervenir, fue destrozado por las mismas mujeres que, cegadas por éxtasis divino, lo confundieron con una bestia salvaje.
Esta tragedia nos recuerda que negar las fuerzas primigenias de la naturaleza humana puede desencadenar consecuencias fatales irrevocables. Pero la historia de los dioses no termina en el desenfreno de Dionisio. Antes de que los olímpicos reinara el cielo y la tierra, existió una guerra titánica, una batalla que estremeció los cimientos del cosmos, la titanomaquia. Fue un choque generacional entre los antiguos titanes y los jóvenes dioses olímpicos, una lucha no solo por el dominio, sino por la creación de un nuevo orden universal. Zeus, destinado a liderar esta rebelión, fue salvado de una muerte segura gracias a la astucia de su madre. Ella engañó a Cronos, su voraz padre, para que vomitara a sus hermanos atrapados en su vientre. Finalmente libres, los dioses jóvenes se aliaron bajo el mando de Zeus, listos para cambiar el destino de todo lo existente. ¿Podrían vencer a seres tan antiguos y poderosos? Los titanes, comandados por Cronos, eran seres colosales cuya fuerza sacudía la tierra misma. Entre ellos estaban Atlas, que sostenía el cielo en sus hombros, Océano, encarnación del inmenso mar, e Hiperión, el titán de la luz. Frente a ellos, los olímpicos, aún jóvenes e inexpertos, contaban con una ventaja crucial: la unidad, la determinación y la inteligencia estratégica de Zeus. Zeus comprendió que era imposible derrotar a los titanes sin aliados poderosos. Por eso, descendió a las profundidades del Tártaro, donde estaban encarcelados los cíclopes y los hecatónquiros. Los cíclopes, maestros herreros de un solo ojo, forjaron para Zeus su arma definitiva, el rayo; para Poseidón, el tridente; y para Hades, el casco de invisibilidad. Los hecatónquiros, gigantes con 100 brazos, se convirtieron en máquinas vivas de guerra, lanzando rocas y sembrando el caos entre las filas enemigas. El campo de batalla se extendió desde las cumbres del Olimpo hasta los valles oscuros de la tierra. Zeus descargaba rayos que iluminaban el cielo con destellos mortales. Poseidón agitaba su tridente, provocando tsunamis y terremotos que estremecían el suelo. Hades, invisible gracias a su casco, se infiltraba en las filas titánicas, sembrando el terror. Los hecatónquiros arrojaban centenares de rocas, desbaratando las formaciones enemigas. Mientras tanto, los cíclopes forjaban nuevas armas sobre el mismo campo de batalla, manteniendo la ventaja de los olímpicos. Los titanes respondían con golpes que hacían temblar la tierra y gritos que resonaban en todo el cosmos. Atlas, con su peso, intentaba aplastar a los dioses jóvenes al sostener el cielo. Hiperión cegaba con su luz penetrante, y Cronos, armado con su afilada hoz, luchaba sin rendirse. Pero la juventud, la velocidad y la astucia de los olímpicos comenzaron a inclinar la balanza en su favor. Tras una década de combate feroz, Zeus y sus aliados lograron la victoria. Los titanes fueron arrojados al Tártaro, rodeados por muros impenetrables y un río de fuego eterno. Guardianes formidables, los hecatónquiros, permanecieron para que ninguno volviera a desafiar el nuevo orden. Una era había terminado, otra apenas comenzaba. Zeus fue coronado rey del cielo y la tierra, mientras Poseidón obtuvo el dominio sobre las aguas profundas, y Hades se adueñó del inframundo. El poder se había redistribuido, pero la pregunta permanece: ¿a qué precio se forjaron estos reinos? ¿Qué futuras decisiones y errores moldearían el destino de dioses y hombres? Las sombras de esta guerra eterna aún acechan en cada elección, en cada acto de poder y rebelión. Si esta historia de dioses, pasión y guerra ha capturado tu imaginación, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los secretos de la antigüedad en conferencias históricas, porque entender el pasado es la llave para comprender nuestro presente y moldear el futuro. ¿Qué ocurre cuando el poder absoluto parece eterno, pero el caos acecha en las sombras?
Cómo una decisión humana puede desencadenar guerras divinas. Y qué precio se paga cuando los dioses, con sus pasiones, se enfrentan en un conflicto que trasciende el tiempo. La historia de los olímpicos no es solo un relato de dioses. Es una tragedia de ambiciones, celos y elecciones irreversibles. El destino de mortales y divinos quedó sellado por la codicia y la traición. Y todo comenzó con un simple objeto: la manzana dorada. En la boda de Peleo y Tetis, héroe mortal y diosa marina, la ausencia de Eris, la diosa de la discordia, fue la chispa que encendió una tormenta insondable. Ofendida por su exclusión, arrojó una manzana con la inscripción «Para la más bella». Este acto sembró una rivalidad mortal entre Atenea, Hera y Afrodita, tres poderosas diosas que no desistirían sin lograr su objetivo. Pero el juicio quedó en manos de un joven príncipe troyano, París, cuya elección cambiaría para siempre el curso de la historia. París recibió promesas tentadoras. Atenea le ofreció sabiduría y victoria en la guerra. Hera le garantizó poder y riqueza. Y Afrodita le sedujo con el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa del rey espartano Menelao. La elección del príncipe fue un acto de ruptura definitiva. Eligió el amor y desató la furia de las otras dos diosas. Así, los olímpicos se dividieron, y la guerra de Troya emergió como un escenario donde dioses y mortales chocaron en una danza mortal de pasiones y venganza. Atenea y Hera apoyaron a los griegos, mientras Afrodita protegía a los troyanos, y cada movimiento en el campo de batalla era impulsado no solo por estrategias humanas, sino por la intriga divina. Los dioses, con sus celos y deseos, manipularon el destino de los hombres, convirtiendo la guerra en un espectáculo de emoción y tragedia. Pero esta lucha no solo reflejaba batallas, era el reflejo de una humanidad dividida, incluso entre los inmortales. Sin embargo, la victoria sobre los titanes y la instauración del nuevo orden olímpico no trajeron paz eterna. Los dioses llevaban dentro las mismas debilidades que los mortales: la envidia, la ira, el amor y el error. Estas emociones, tan humanas, eran el motor invisible que impulsaba sus actos y definía sus destinos. La historia sagrada estaba marcada por elecciones que parecían inevitables, y cada triunfo llevaba consigo la semilla de un futuro conflicto. Pero no todo en la antigua Grecia era guerra y discordia. El florecimiento de la cultura y la unión social se manifestaron en festivales como las Panateneas, que celebraban la sabiduría y la protección de Atenea. Cada 4 años, la ciudad se llenaba de un fervor que unía a todos sus habitantes en una ofrenda gigante. Un nuevo peplo tejido a mano, adornado con escenas de victoria sobre los gigantes, que se colocaba ante la gigantesca estatua de Atenea Partenos. Las Panateneas no eran solo rituales. Eran una explosión de vida, con competencias deportivas, musicales y poéticas que desafiaban a los mejores del momento. Carreras de carros, danzas ceremoniales y concursos donde la gloria y el honor se entregaban junto con ánforas de aceite de oliva, el símbolo sagrado de la diosa, mantenían viva la conexión entre el pueblo y su protectora. Sin embargo, incluso en estas celebraciones, la tensión subyacente de un mundo en constante cambio nunca desaparecía. Por otro lado, los Dionisos ofrecían un contraste radical. El dios del vino, el teatro y la fiesta inspiraba celebraciones que rompían con la solemnidad de otros rituales. Los Dionisos menores en las aldeas y los Dionisos mayores en Atenas reunían a todos para celebrar la vida, la risa y la tragedia. Durante días, las obras de los grandes dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides cobraban vida en el teatro de Dioniso al pie de la Acrópolis, donde las emociones humanas se desbordaban en una catarsis colectivo. Era un tiempo donde la mitología se encontraba con la realidad, donde los dioses
eran tanto modelos a seguir como advertencias vivientes. ¿Podrían los hombres realmente escapar a las cadenas de sus propias pasiones, o estaban condenados a repetir los errores de sus dioses, atrapados en un ciclo eterno de conflictos y reconciliaciones? Cada festival, cada batalla, cada elección llevaba en sí la marca indeleble de un destino implacable. Así, la antigua Grecia nos dejó una lección profunda. Detrás de cada cambio, de cada levantamiento, de cada guerra, hay decisiones humanas que no pueden deshacerse. Las luchas entre dioses y mortales son espejos de nuestras propias debilidades y fuerzas. Y en ese eterno vaivén entre orden y caos, entre amor y odio, es donde se forjan los verdaderos comienzos. Si esta historia de poder, pasión y destino te ha atrapado, acompáñanos en más relatos que desentrañan la compleja tela de la historia. Suscríbete a Conferencias Históricas y sigue explorando con nosotros los momentos donde la humanidad dio pasos que jamás podría revertir. La historia continúa, y cada capítulo tiene su precio. ¿Cómo podían simples celebraciones contener el poder de mover ciudades enteras? ¿Qué decisiones ocultaban estas festividades que parecían solo alegría y unión? En la antigua Grecia, las fiestas no solo eran momentos de júbilo, sino escenarios donde se tejían destinos irrevocables y se enfrentaba el miedo humano frente a lo desconocido. La estatua de Dionisio, portada entre cánticos y copas de vino, no solo simbolizaba la alegría, sino también la rebelión contra el dolor y la unión en la adversidad. Pero ¿qué consecuencias ocultaba este aparente desenfreno? Tres grandes celebraciones dominaban la vida griega: los Juegos Olímpicos, las Panateneas y las Dionisias. Cada una de ellas representaba un pilar fundamental de la existencia helénica: la fuerza, la sabiduría y la alegría. Estas festividades no eran meros eventos sociales, eran manifiestos de la conexión entre los mortales y sus dioses, un grito colectivo que exaltaba la grandeza divina y a la vez inspiraba a los hombres a alcanzar hazañas legendarias. Sin embargo, detrás de esta magnificencia se escondían elecciones que alteraban para siempre la percepción del mundo. Más allá del estruendo y la multitud, existía un mundo de rituales silenciosos, personales y sagrados. Mientras las multitudes celebraban, los antiguos griegos también se enfrentaban en la intimidad con sus dioses a través de sacrificios y votos solemnes. Estos actos, aparentemente pequeños, eran en realidad la cuerda tensada que unía lo mortal con lo inmortal. Una apuesta constante entre la esperanza y el temor, donde cada gesto podía cambiar el curso de su destino. ¿Qué parte de su alma se jugaban en estos momentos de silencio? El sacrificio se convirtió en el corazón palpitante de la religión griega. No era un simple ritual, sino un acto cargado de una tensión casi insoportable, donde cada ofrenda debía ser perfecta para merecer la atención de los dioses. Animales impecables, toros blancos, ovejas, cabras, eran adornados con guirnaldas y sembrados con cebada antes de que el cuchillo sagrado sellara su destino. El derramamiento de su sangre sobre el altar no solo era un acto de devoción, era el precio que los hombres pagaban para evitar la ira divina. En ese instante, la vida y la muerte se entrelazaban en un juego del que no había retorno. Pero el sacrificio no se limitaba a la sangre. Vino, pan, miel y aceite de oliva eran también ofrendas que ascendían en humo hacia el cielo, buscando el favor de entidades complejas y caprichosas. Zeus reclamaba toros blancos como símbolo de poder. Deméter pedía los frutos de la tierra para mantener la fertilidad, y Atenea encontraba en el aceite de oliva su emblema de protección. Cada regalo llevado al altar estaba cargado de significado, una elección que podía atraer la bendición o desatar la calamidad. ¿Acaso sabían los griegos el peso real de lo que ofrecían? Los templos, espacios sagrados y tronos terrenales de los dioses, no eran simples construcciones.
Eran epicentros de poder donde cada piedra contaba historias de gloria y tragedia. El Partenón, erigido en la cima de la Acrópolis, no solo custodiaba la imagen colosal de Atenea Partenos en oro y marfil, sino que simbolizaba la victoria y la protección sobre Atenas. Cada año, durante las Panateneas, un nuevo péplum era llevado en una procesión solemne para vestir a la diosa, un acto cargado de significado y tensión, porque el futuro de la ciudad parecía pendiendo de ese lienzo. Los ritos dentro de estos templos no eran exclusivos de festividades, eran una rutina diaria de entrega, purificación y vigilancia. Sacerdotes y sacerdotisas mantenían viva la llama del vínculo entre el cielo y la tierra, garantizando que los dioses permanecieran atentos y benevolentes. Los ciudadanos, desde campesinos hasta reyes, participaban en esta cadena interminable de ofrendas y plegarias, conscientes quizás de que una sola omisión podía desencadenar la ira divina. La tensión latente en estos actos cotidianos era un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a lo inevitable. Estos rituales y ceremonias no solo cumplían una función religiosa, eran el tejido mismo que unía a las comunidades, fortalecía las alianzas sociales y transmitía de generación en generación un sentido profundo de pertenencia y destino compartido. En cada gesto, en cada sacrificio, resonaba la lucha humana contra sus miedos más profundos y contra las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Pero, ¿qué precio pagaban por esta conexión con lo divino? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para asegurar su favor? Tras cada celebración, tras cada sacrificio y oración, se escondía un abismo de incertidumbre y temor. Los antiguos griegos vivían en la frontera entre la esperanza y el desastre, donde cada acto, por pequeño que fuera, podía cambiarlo todo. Esta cadena de decisiones aparentemente rituales era en realidad una batalla constante entre el hombre y su destino, una prueba donde el valor y el miedo se entrelazaban en un equilibrio precario. ¿Quién podía prever el desenlace de ese juego sagrado? Si quieres seguir descubriendo cómo las decisiones de aquellos hombres y dioses moldearon el mundo que conocemos, no te pierdas nuestras próximas conferencias históricas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por la historia oculta detrás de cada ritual y celebración. ¿Qué se esconde tras el velo de los dioses antiguos? ¿Cómo las decisiones de mortales y divinidades entrelazaron destinos irremediables? ¿Qué temores humanos se ocultan en el sacrificio y la devoción? La antigua religión griega no era solo un conjunto de creencias, sino una fuerza que permeaba cada instante de existencia, donde lo sagrado y lo cotidiano se fundían sin solución de continuidad, marcando el pulso de una civilización entera. Pero, ¿qué precio pagaron aquellos que se atrevieron a desafiar a los dioses? Los rituales de sacrificio y las ceremonias en los templos no eran meros actos simbólicos, sino pactos vivos entre el hombre y lo divino. Cada oración, cada ofrenda, cada gesto en el altar recordaba una verdad temible. Humanos y dioses compartían un mundo indivisible, donde la ruptura significaba castigo y caos. Esta unión profunda moldeó no solo la vida diaria, sino el destino colectivo de una era que se encamina hacia la eternidad. Sin embargo, esta conexión sagrada también sembró semillas de conflicto y miedo. Podemos imaginar un mundo donde la mitología no solo entretenía, sino definía la realidad. La religión griega antigua dejó una marca indeleble en la sangre de la humanidad. Sus mitos y ritos no solo guiaban a los pueblos, sino que sentaron las bases para el nacimiento de la cultura, el arte y la ciencia, influyendo en generaciones futuras de manera irreversible. Pero este legado ¿es solo historia o un eco latente que aún nos desafía? A día de hoy, los relatos de dioses y héroes siguen encendiendo la imaginación, atrapando la mente con su mezcla de gloria y tragedia. De las tragedias de Sófocles y Eurípides
a las historias que reverberan en películas y novelas modernas. Las figuras de Atenea sabia, Zeus imparable y Odiseo astuto se convierten en arquetipos universales, símbolos atemporales que trascienden culturas y épocas. Pero, ¿qué secretos oscuros y lecciones ocultas contienen estos mitos tan venerados? Una de las herencias más palpables es la reactivación de los Juegos Olímpicos en el siglo XIX, un renacer que buscaba preservar el espíritu de competencia y respeto por las capacidades humanas que los antiguos griegos veneraban en Olimpia. La llama que se enciende en Grecia y recorre el mundo es más que un símbolo. Es un vínculo vivo con un pasado cargado de gloria y sacrificio, una cadena inquebrantable entre historia y presente. Pero, ¿qué fuerza impulsa todavía esta tradición milenaria? Este viaje por la religión griega antigua nos revela una verdad ineludible. Las decisiones tomadas en aquella época entre temores y veneraciones moldearon un legado implacable. La intersección entre lo humano y lo divino no solo construyó una civilización, sino que nos legó un espejo donde contemplar la naturaleza misma de nuestras elecciones y sus consecuencias irrevocables. ¿Estamos acaso condenados a repetir esos mismos dilemas o podemos aprender del pasado para forjar un futuro distinto? Gracias por acompañarme en esta travesía por los mitos, los dioses, los templos y festivales que unieron a hombres y seres divinos en un solo destino. Si esta historia de poder, miedo y destino ha capturado tu atención, suscríbete a Conferencias Históricas y continúa explorando con nosotros los ecos de un mundo que, aunque lejano, sigue latiendo en nuestro presente. El legado de la antigua Grecia no ha terminado. Su llama aún arde, desafiándonos a mirar más allá del tiempo.